Pokémon a lo largo de las entregas siempre ha implementado nuevas mecánicas para ayudar al jugador, incluidos las de combate, como las Dynamax, movimientos Z, Mega Evoluciones y la última mecánica agregada en la novena generación, la Teracristalización, de las cuales serán de las que hablaremos en este video. El video es subjetivo, así que por lo tal voy a hablar de mi opinión y de mi punto de ver, sobre todo porque muchas de estas mecánicas las utilicé en el competitivo, entonces voy a decir cuál para mí fue más cómoda o me gusta mucho más a la hora de utilizarla. Pero como siempre, al final del video uno también puede ver cuál para cada uno es la mejor. Vamos a ir viendo las mecánicas en orden de salida y también vamos a explicar el motivo por el cual me gusta más o menos cada una en la misma y sus puntos positivos y negativos. Las megas evoluciones llegaron junto a la nueva generación de Pokémon X y Y. Justo fue un salto muy grande porque venía en este caso el salto gráfico y también venía para una nueva consola, que sería la 3DS. Con sus mecánicas de combate, donde las megapiedras hicieron que diversos Pokémon que estaban en el olvido resurgieran en el competitivo, donde la subida de estadísticas y en cambio de habilidades en pos de mejorar su rendimiento, hicieron que ciertos Pokémon fueran recurrentes en el meta, como en su momento el Mega Kangaskhan, el cual con su habilidad Amor Filial permitía atacar 2 veces, como por ejemplo el recurrente Charizard Y con sequía. También fueron muchos Pokémon los cuales se vieron influenciados y los cuales a mí particularmente me gustan mucho más, y la verdad siento que sí se vieron obviamente traídos al meta que no se habían visto nunca, y si es que se vieron siempre eran como al comienzo de su generación, los cuales vendrían siendo por ejemplo Mega Vidril con adaptabilidad aumentando la unificación de sus stats en 1.5 a 2, y el que más me gusta a mí, incluso me gusta Shiny porque siento que es hermoso y ojalá ahora en el nuevo juego que va a venir de Leyendas Z venga nuevamente este Pokémon, es el Mega Luponi, que en este caso vino en Pokémon Omega Rubí Zafiro Alpha con su habilidad Intrépido. La verdad me encanta esta habilidad porque te permite atacar a Pokémon fantasmas con ataques de tipo normal, lo cual no debería ser normal, pero con esta habilidad sí se podía. Y también ayudaba mucho en los matches porque muchas personas no estaban muy claros con esta habilidad y a veces pensaban que el cambio era seguro cuando te das cuenta que los podías bajar de un solo golpe. Obviamente hay otros Pokémon que también estuvieron muy en el meta, como fue en este caso Gardevoir y como también fue Salamence. Ahora, el único punto en contra que yo le puedo encontrar a esta temática o a esta mecánica era el simple hecho de que para poder usar estas mega evoluciones necesitas tener la mega piedra equipada en el Pokémon. El único punto negativo es que obviamente eso ya tu estrategia se reducía, o iba o no iba con la mega piedra, entonces también era más fácil leer qué clase de Pokémon llevabas. Y eso también hacía que ciertos objetos que quizás beneficiaban más a uno que otro Pokémon, tenías que pasárselos a los siguientes. Así que en cuanto a estrategia era muy bueno, pero como decíamos, el hecho de limitarte a que sí o sí fueras con la mega piedra también era un punto en contra. Movimientos Z, los cuales fueron las mecánicas implementadas en la séptima generación, nos trajo un nuevo meta en torno a ellos. Como lo anteriormente en las mega evoluciones, aquí sucedió algo muy parecido, donde algunos Pokémon se beneficiaron de dicha modalidad, sobre todo para hacer ciertos movimientos, donde ciertos movimientos con ciertas piedras se veían potenciados. Por ejemplo, un Pokémon que a mí me encantaba mucho utilizar porque mucha gente no lo usaba o no sabía que tenía esta habilidad era Persiandalola. Lo usaba más que nada para poder curar a mi Pokémon. ¿Por qué? Porque acompañado con el cristal Z de tipo siniestro te permitía usar lo que vendría siendo última palabra, y el Pokémon que entrara en su reemplazo iba a curarse toda la vida, aparte de bajar las estadísticas al Pokémon contrario cuando salía el Persiandalola. Obviamente hay muchos movimientos Z que también tenían otros beneficios, como el que estoy mencionando, como también habían ciertos cristales Z y los cuales eran exclusivos de cada Pokémon, como el Picastal, el Incineroar-Stall, el Lycanroc-Stall y otros más. Ahora, igual que la Mega Piedra, tenían este pequeño problema de que tenían que ser equipados para su utilización, y lo cual obviamente en el meta de Pokémon Luna y Ultra Luna, o Sol y Ultra Sol, tenía ya que por sí dos Pokémones, uno con Mega Piedra y uno con el Cristal Z, te iba a impedir llevar otros objetos. Como mencionamos, había muchos Pokémones que tenían, antes de estos Mega Evolución o Piedras, tenían otros objetos claves y ahora obviamente ya se iban reemplazando, pero igual te dan como es limitancia de que tienes que tener uno u otro. Saltándonos a la siguiente generación tenemos el famoso Dynamax, que cuando salió en su momento mucha gente se volvió loca porque pensaba que era malo y todo el asunto, pero la verdad fue muy bueno, para serles sinceros, y el cual se implementó en la octava generación. Consigo trajo mecánicas muy usadas en el meta de la época, dejando relucir ciertos Pokémon sobre otros, sobre todo al comienzo de la primera season, donde si tú ibas a cualquier torneo era muy común encontrarte la típica dupla de Escadril con Tiranitar. ¿Por qué? Tiranitar ponía chorro arena y Escadril abusaba de su habilidad
Ímpetu de Arena, al serse Dynamax, apegaba de los primeros y obviamente se iba subiendo los stats. Esta mecánica que tenía el Dynamax es un poco parecida y a la vez diferente de lo que sería la Mega Piedra. Porque en ciertos Pokémon generaba un cambio físico, ya sería por ejemplo el Charizard, el Pikachu, que incluso hacía como un pequeño guiño a sus primeros diseños, Lapras, entre otros, pero algunos solamente lo hacía grande. Junto con esto le subía las estadísticas en cuanto a lo que sería la vida, es decir, el PS, equivalente a la barra de Dynamax de cada uno. Entre más alto sea esa barra Dynamax, mayor iba a aumentar lo que vendría siendo su barra de vida una vez que se transformaran, y tiene un pequeño escalado. Versus la Mega Piedra, que subían cierto stack ya de por sí por base, entonces aquí no era como tantos stacks que se suben versus la Mega Piedra. Otra ventaja que tenía es que estas estrategias iban siempre actualizándose. ¿En qué sentido? Los Pokémon, al usar la Dynamax, muchos ataques se iban a ver potenciados a la hora de atacar. Por ejemplo, los ataques tipo acero se pasaban a ser Maxi Metal, los cuales al atacar te subían la defensa del usuario. Era un ataque muy recurrente en lo que vendría siendo, por ejemplo, Escadril, de lo anteriormente mencionado. Pero teníamos muchos más que iban parecidos. Por ejemplo, Maxi Chorro, el cual invocaba Danza Lluvia, Maxi Secto, el cual reducía el nivel del ataque especial del objetivo, y así sucesivamente con mucho más. Otra ventaja que también tenía el hecho de usar el Dynamax era que no podías verte amedrentado, por ejemplo por un sorpresa o ciertos ataques que te podían hacer retroceder. Esta ventaja mayormente que tiene versus las anteriores es el simple hecho de que no necesitas tener un objeto equipado para poder utilizarlo, y la verdad ayudaba mucho a lo que sería la estrategia, ya que también uno siempre que atacaba en primera instancia era para bajar al contrincante y empezar obviamente a bustearte tus ataques o defensa dependiendo del Pokémon. La única desventaja, entre comillas, era el hecho de que esta mecánica duraba solamente 3 turnos. Ahora, tampoco eran tantos ni tampoco eran tan pocos. Cuando uno hacía el Dynamax, normalmente tu contrincante, o tú, si veis que tu contrincante lo hacía, uno trataba de empezar a usar barreras para poder tratar de aguantar lo máximo posible y que pasen los turnos. Pero normalmente en los primeros season, como era un juego mouse más rápido, la verdad con los 3 turnos bastaba y sobraba para poder bajar a todo el equipo contrario. Y para ir finalizando tenemos la última mecánica, la cual se implementó en esta 9ª generación, llamada la teracristalización. Al igual que la Dynamax anteriormente mencionada, no necesitas tener un objeto equipado, la verdad que le da mucha ventaja directamente a los Pokémon. Y al principio muchas personas también decían que quizás no iba a servir mucho, porque quizás no te iba a ayudar o cosas por el estilo, pero una vez que empezamos en el competitivo nos dimos cuenta que tenía una herramienta para 1000 usos. Porque al hecho de tener esta teracristalización, hacía que el Pokémon adquiriera un nuevo tipo. Y esto la verdad nos puede ayudar mucho para Pokémones quizás que no tenían un stat favorable para ciertos ataques que les podrían sacar mucho más provecho, o directamente ponerte un tipo el cual en algunos momentos te hacía muy vulnerables. En la primera season de la 9ª generación, uno de los Pokémon muy recurrentes era Dragonite, el cual en este caso usaba tipo normal. Y uno se preguntará ¿por qué tipo normal? Es porque básicamente al convertirlo a tipo normal y empezar a spamear lo que sería velocidad extrema, podía bajarse muy rápido a muchos Pokémon que estaban en el meta. Obviamente esto se fue implementando y fue cambiando depende de los Pokémones. Muchos dragones iban directamente con teratipo acero para obviamente estar contra las hadas, que eran los que más le hacían daño. Y así, mucho más, y siempre han ido derrotando. Ahora, hay ciertos Pokémones los cuales vienen como predefinido su tipo secundario, y obviamente tú puedes cambiarle ese tipo, pero para eso tienes que hacer lo que sería un farmeo de teralitos, los cuales tú lo haces directamente en estas incursiones que están internamente de las teracristalizaciones, y al derrotarlos te van dando ciertos fragmentos de este teralito y después tú los puedes canjear entre comillas para poder cambiar tu tipo. Necesitas juntar 50 para hacer lo que vendría siendo este cambio. Hay muchos Pokémones que uno a veces le ponía el mismo stat del Pokémon como lo podía cambiar con lo anteriormente mencionado. Es una mecánica muy buena, pero siento que no tiene tampoco algo tanto como lo anterior. Obviamente el hecho de poder sacarte esas debilidades que tú puedas tener ayuda mucho a muchos Pokémones. Como conclusión, si a mí me hacen elegir entre estas 4 mecánicas, si me dicen, si de estas 4 mecánicas solamente pudieras poner una mecánica nueva o una de estas mecánicas en tu nuevo juego, ¿cuál elegirías? Yo diría que la Mega Piedra. Siento que es mucho más versátil, a pesar de ocuparte obviamente un espacio en lo que serían los objetos que se pueden equipar, pero siento que ayuda a traer Pokémones que no están muy utilizados hoy en día o que muchos tenían en este caso olvidados.
Así que por ese lado yo iría por la Mega Piedra. Aparte también su subida de ciertas estadísticas a los Pokémones y dándoles también lo que serían otras habilidades, ayudaba mucho al meta y también cambiar y variar un poquito lo que serían los Pokémones utilizados y que no siempre sean los mismos con alguna u otra variante. Entre todas las mecánicas mencionadas, puede ser que te guste más una u otra, o quizá alguna que nunca lograste entender en su profundidad, pero todas las mecánicas por lo menos han aportado siempre algo al meta y siempre han hecho que el meta vaya cambiando, y por eso nunca te vas a topar el mismo meta en ni uno de estas últimas generaciones, te dejando de lado ciertos Pokémones que han salido y no se han vuelto del meta, que yo creo que eso sería para otro video de los Pokémones que una vez que salieron en su generación, nunca más se bajaron del meta actual. Espero les haya gustado este video y nos estamos viendo en otro más. Hasta la próxima, chao chao.